y de otros, naturalmente, vamos a recibir con gran gusto aquí en estudios y en vivo a la señora senadora Graciela Bianchi. Graciela, ¿qué tal? Buenas tardes, un gusto estar acá con ustedes. Hay como un principio de... Yo tengo que decir, como dijo Fray Luis de León, como decíamos ayer, yo hace bastante que estoy diciendo que esperemos una campaña tendiente a desprestigiar no solo al gobierno, porque ya eso lo hicieron durante los 5 años de gobierno, con algunos errores que nosotros cometimos y que no supimos responder a tiempo y bien. Pero ahora vienen por Luis. Yo creo que debo haber sido de las primeras que lo puse en mi cuenta de Twitter hace meses, porque Luis Lacalle Pou es en este momento, si él se lo reconozca como líder o no se lo reconozca, o se le quiera o no se le quiera, aparte de todo, cualquier persona más o menos informada sabe que en este momento es el único líder despegado de los demás. No quiere decir que no surja, pero en este momento lo que tiene justamente el Frente Amplio es una carencia de líderes. Entonces, además de que Luis tiene características que son de esas personas que aparecen cada tanto en los procesos históricos y políticos de los pueblos, de los países, el Frente lo que no tiene es eso. Entonces, esto es visto, yo lo dije, y no es que me quiera creer más inteligente que los demás, yo vengo de ahí. Yo estuve presente desde los 15 años en el proceso de formación de los militantes, por ejemplo, de la Juventud Comunista. Hay talleres, hay preparación para enfrentar la actividad política con un criterio que no es el que están acostumbrados los partidos fundacionales. No digo que sean perfectos, al contrario, han cometido muchos errores. Pero es una concepción diferente de la política, y ahora que estamos frente al peor Frente Amplio, en el sentido de que no hay líderes como Vázquez, como Astori, como Mujica, que cuando había que bajar las aguas y no hacer locuras, él tenía un espíritu pragmático que todos podíamos negociar con él. Y por supuesto, desde luego, yo no me puedo olvidar de Sereñi, pero a Sereñi lo echaron, los que se quedaron, en el año 96. La renuncia de Sereñi es una renuncia forzada. Sí. Y de estas fuerzas políticas que dominan en el Frente Amplio, no en los votantes, vamos a distinguir. Los votantes, no, algunos, otros sí. Pero los dirigentes son de las fuerzas políticas más extremas de la izquierda. Claro, Graciela, así que considerás que esto es una embestida de las fuerzas políticas radicales, si se quiere, en el Frente Amplio. Las únicas que tiene el Frente Amplio en este momento. Dominadas, porque hay otras, ¿no? O sea, no ves moderación en yo luché hasta el final, por eso me fui en el 2010 y oficialmente en el 2013, luché hasta el final en los sectores socialdemócratas. Está bien, pero digo, más allá de eso, que lo podemos considerar más adelante, más allá de la gravedad de esa afirmación, de decir que esto es una maniobra política estratégica a mediano y largo plazo. Bien, que pretende ir contra Luis, como lo decís. También sabemos de tu honestidad y de tu frontalidad, y hay datos objetivos. ¿Qué es lo que te preocupa de la gestión anterior que genera esta situación actual? ¿De la generación, del gobierno nuestro? No me preocupa. ¿No se hizo nada mal allí? No, sí, yo ya lo he dicho. No sé si acá, que tengo la suerte de poder venir con cierta frecuencia, lo he dicho hace poco. Sí, claro que cometimos errores. Pero digo, sobre este tema puntual. No, porque además siempre tienen la mala suerte. Ahora, la compañera, que nunca recuerdo el nombre, pero porque yo soy muy mala con los nombres, la actriz que me representó a mí en Carnaval hace un par de años, que me representó muy bien, y yo la verdad que me pareció bárbaro. Una de las cosas que decía es que yo estaba hasta en la luna. Sí, porque yo siempre viví comprometida y
todas las carreras y todas mis profesiones, yo siempre trabajé. Yo integré la Comisión de Defensa todo el periodo pasado, desde que Javier García renunció al ministerio para hacer campaña y él, por razones éticas, no quería integrar la Comisión de Defensa, obviamente. Entonces me pidió si yo no la integraba. Sí, no nos pidan a nadie, ni siquiera tampoco a los ministros, ni al presidente de la República, ni nadie, que conozcamos técnicamente muchas cosas, porque son cosas muy delicadas, no solamente por la complejidad de las construcciones, sino porque es parte de que un Estado, por más democrático que sea, tiene que mantener en reserva porque va la defensa. Entonces, por eso es que hay algunas cosas que yo escucho y no me preocupa de algunos militantes frente amplistas o dirigentes frente amplistas que lo hacen a propósito. Me preocupa de gente que no sabe que, por ejemplo, cuando se trata de material de defensa, no se llama una licitación pública y abierta. Se hace un llamado a precios y, por supuesto, hay una serie de mecanismos que están previstos en el TOCAF, en el Tribunal de Cuentas, son normas específicas para todo lo que sea material de defensa, que tiene una reserva especial. Tanto reitero que se habla de licitación que nunca existió ni nunca podía existir. Es un llamado a precios, hay una junta de comandantes, no es solamente las autoridades civiles, porque en general las autoridades civiles no tienen por qué ser del todo especialistas, que son las que toman las decisiones en contacto permanente con organismos internacionales. Acá interviene hasta la OTAN, porque el mundo está en guerra y en consecuencia los organismos internacionales, ni que tal vez las Naciones Unidas, controlan muchísimo, no solamente las fábricas de armamentos, las armadoras en este caso, sino a los gobiernos. Y bueno, entonces hay cosas que se dicen que no son ciertas, primero, y se vuelve a cometer para la gran mayoría de la gente y la gran mayoría de los periodistas el error, y para los interesados operadores, sean periodistas o no, mentiras para generar una desconfianza en la población y darle un aspecto oscuro a todo este proceso que no lo tuvo. Graciela, con respecto a la interpelación a la ministra Lasso, ¿qué te parece que puede surgir de ahí, que no se haya ya discutido en todos estos días? Está también el tema de la garantía sobre la mesa, ¿no? El tema de la garantía, si quieren se los explico, porque yo, además de estudio, que ese es otro problema que tengo, la ministra Lasso en este momento está en una situación muy complicada frente a su propia fuerza política. A la ministra Lasso la dejaron por fuera de esta maniobra política que yo, si ustedes me siguen en Twitter o si no, les digo, esto estalló en una conferencia de prensa intempestiva que nadie sabíamos por qué era, y digo nadie, ni los legisladores, yo estaba en el Senado. Estalló de manera intempestiva y yo el jueves de mañana hice un video donde dije, yo les advertí con tiempo que no seamos ingenuos. La ministra Lasso la dejaron fuera de este proceso. No sé hasta dónde es responsable de la maniobra política, obviamente que es la ministra, pero la ministra hizo 2 pagos. La ministra hizo declaraciones públicas. La ministra reconoció que el proceso estaba llevándose con normalidad. Hay personal de las Fuerzas Armadas permanentes en el astillero en España. Hay los 2 comandantes de la Armada del pasado gobierno y el actual dieron el ok a cómo estaba el proceso de construcción, dieron el ok a todo lo que corresponde que tengan que darle a las personas especializadas. Y la ministra, que el otro día en la conferencia de prensa debiera haber estado el presidente y la ministra, porque ese es el poder ejecutivo para un tema de defensa. Pero la ministra estaba allí y después en declaraciones públicas en varios medios ratificó la línea que marcó el gobierno en esa conferencia. Y porque si no se tiene que ir.
Es decir, el Frente Amplio no es una coalición democrática, los sectores mayoritarios no son democráticos, si me hago cargo, hace años que lo digo. Antes me trataban de loca, creo que ahora van a tener que atemperar un poco las referencias. Son los sectores no democráticos. Pongo un solo ejemplo, si me permite. Porque a la persona, al ciudadano común que no está en todas estas cosas, y es votante del Frente, de buena fe, o votaron a Orsi en noviembre y votaron a la coalición en octubre. Fíjense ustedes que a Marina Corina Machado se le dio el premio Nobel. El premio Nobel. Y ni siquiera se le reconoció por parte del gobierno uruguayo. Al contrario, el presidente del Frente Amplio lo cuestionó. Y están negando la dictadura en Venezuela. Por supuesto que niegan la dictadura en Cuba. La ministra de Defensa hizo un acto en el Teatro del Galpón. Ella canta tango y canta muy bien. Tengo muy buen concepto con ella y con muy buena relación. Y considero, en honor a la Revolución Cubana, y considera la Revolución Cubana un faro. Entonces yo no estoy inventando, no son sectores democráticos, porque si sos democrático no podés llevarte bien con las dictaduras. Entonces, yo creo que hubo un carpetazo interno, que yo tengo mis sospechas de dónde viene, pero no voy a decir nombres porque son sospechas. Y vino la orden, pero el problema es que, y la orden vino de presidencia. Hay una figura nefasta, que yo lo he dicho acá y tú, Daniel, me has dicho, ¿cómo es posible que diga eso cuando yo dije que Díaz armó toda la fiscalía para blindar los actos de corrupción del Frente? Bueno, es una figura nefasta como Díaz, que está arrastrando al gobierno junto con ciertos militantes del MLN, porque no olvidemos que el secretario de Presidencia es miembro del Comité Central, que es clandestino del MLN. Entonces vamos a decir las cosas para que la gente haga su evaluación. Por supuesto que Lasso es MLN también, pero ella había comprometido su palabra, su cargo, en un proceso que se estaba dando con normalidad. ¿Por qué motivo el gobierno decidió dar este carpetazo? Reitero que para mí es parte de un proceso. Ese día hay muchas especulaciones por el tema de H, por el tema de ACE, por el tema... Hay gente que actúa en la política y algunas no se las ve mucho, pero tienen mucha influencia dando órdenes que ponen a sus propios gobernantes en una situación difícil. El presidente de la República es el primero que quedó descalificado. El Poder Ejecutivo, que es el que tiene que tomar decisiones, no este disparate que se tomó, porque desde el punto de vista jurídico no tiene contrafuerte, ni a nivel nacional ni internacional, pero por lo menos para cubrir las formas tenía que haber estado el presidente de la República con la ministra. Ese es el Poder Ejecutivo. ¿Por qué no estuvo? Porque la ministra no sabe ni de la misa a la mitad, como decía mi abuelo. Sí, y no resulta agraviante primero afirmar que, corregime si no es correcto, ¿no? Que la fuerza política actualmente en el gobierno es antidemocrática. Por supuesto, no es agraviante, es la verdad. Es agraviante. ¿Vos entendés que estamos entonces gobernados por una fuerza antidemocrática? Por supuesto. Ajá. Que no considera la democracia como el mecanismo de cambios. Para el Frente Amplio yo viví el proceso, porque yo estoy en el Frente Amplio desde el 71 y vi cómo se fue transformando a partir del advenimiento del MLN en el Frente Amplio. Lo dijo el propio Sereñi, los videos circulan. Y si no es una fuerza democrática, ¿qué es? Bueno, hay razones estratégicas, ¿no? No sé, yo lo dije acá, eso sí me acuerdo que lo dije acá. ¿Hasta cuándo le va a durar el pragmatismo al MPP o MLN? Hasta ahora se movió con pragmatismo. ¿Por qué? Porque no son tontos. En primer lugar, ya se dieron cuenta que por la vía armada resultaba difícil en América Latina o imposible. Y en este momento la izquierda radical está, pero esto ya es un tema más profundo, no quiero confundir a la audiencia, está en una situación internacional muy delicada. O sea, la izquierda radical o la izquierda, entre comillas, porque yo no hablo más de izquierdas y derechas, hablo de autocracias o democracias. Las autocracias están en una situación de crisis en este momento.
En América Latina claramente. Todo Entonces, esto obedece a una conspiración desde tu punto de vista. Pero sin ninguna duda. Ajá. Yo recibí instrucción. Sí. Cuando vi que la cosa se estaba complicando, los que éramos democráticos nos fuimos. Sereñi se fue. Es decir, ¿cuánta gente se fue del frente antes que Sereñi? Pero ¿por qué no decimos la verdad? ¿Y por qué es la fuerza política hoy más importante? Bueno, porque hubo otra estrategia que también, 42 años en la ANEP y toda mi vida dedicada a la educación, me dan por lo menos crédito para decir que la otra, que no es nuevo en la historia, ¿no? La otra variable de ajuste es destruir la educación. Entonces, en la medida en que no tengamos ciudadanos pensantes, y lo digo con todo respeto y todo dolor, porque tenemos el 60% de los jóvenes entre 14, 15, 24, 25 años, 60% que no tiene la educación secundaria superior. Si ustedes leen los resultados electorales, el electorado del Frente, también lo digo con mucho dolor, la gran parte de los jóvenes, el mismo porcentaje, el 60%, se vuelca por el voto frente amplista. Yo digo que todos los frente amplistas son ignorantes, de ninguna manera, porque hay gente muy valiosa dentro del Frente Amplio. Ayer estuve todo el día con una persona muy valiosa, que es el ministro de Economía y todo su equipo. Pero lo importante es que acá nadie pidió perdón ni hizo autocrítica por haber tomado las armas. Se naturalizó, se cambió la historia reciente. Yo le pregunté varias veces a Alejandro Sánchez, reitero que hoy es el secretario de Presidencia, por qué el Comité Central del MLN es clandestino. Entonces, la verdad que el presidente es muy bonachón, es muy buena persona, es muy afectuoso para relacionarse con él. Y se deja arrastrar. Pero se deja arrastrar, yo lo dije. Eso no es agraviante. No, porque no es ofensivo a la figura. No, yo lo aprecio mucho a Orsi. El que quiera tanto que están encima de mi cuenta, no digo ustedes, pero hay gente que está muy... Yo hice un video, lo hice, se lo dediqué a él. Le digo, a ver, Yamandú, no te dejes usar. Hace 3 años, Yamandú, se lo dijo yo personalmente. Yo no puedo entender cómo como sos vos, sos tupa. Porque yo me muevo más con el lenguaje que era común en mi época de militante. Y bueno, sí, soy MLN, pero es una persona que tiene un carácter, para mí, y no es agraviante, es objetivo, para mí, débil. Primero. Y en segundo lugar, obedecen orgánicamente a las directivas de quiénes son los dirigentes en este momento, y la más visible de la vieja generación es Lucia Topolansky. Algunos arrebatos que hubo, yo no tengo duda, no sé pero vinieron de ella. Cuando murió Mujica, yo dije, lo vamos a lamentar, no solamente por la muerte de un ser humano, la verdad que estaba muy mal, que lo mejor que le pudo pasar es dejar de sufrir, pero lo vamos a lamentar, porque Mujica tenía el pragmatismo que no tienen los dirigentes actuales, que son una muchachada, que no tiene experiencia. Bianchi, ¿cómo por lo pronto, entre carpetazos, un presidente de carácter débil, tal como lo estás diciendo, sí, y con sospechas de dónde vienen estos carpetazos que estabas señalando vos, ¿cómo ves que va a seguir todo? Teniendo en cuenta, vos estabas hablando de una estrategia que estás convencida es a mediano y largo plazo de señalar cosas de la gestión anterior. Me pregunto también por el diálogo que se da entre las partes, teniendo en cuenta, bueno, que más allá de que vos tengas tus argumentos para estas afirmaciones, pueden ser interpretadas yo soy negociadora, de forma ofensiva. No me llevo bárbaro. Ayer tuve una charla coordinando actividades con Daniel Cayeni, porque el que tiene claro la estrategia separa los planos. Claramente. Yo tengo la estrategia de seguir llevándome bien con el Frente Amplio. Yo tengo la estrategia de tratar de que el país le vaya bien. Lo dije varias veces. Ayer el ministro de Economía y su equipo, a pesar de las discrepancias, me hizo parecer al Frente Amplio de otras épocas. Entonces, ¿cuánto tiempo él va a poder aguantar? ¿Cuánto tiempo se lo va a dejar? Eso es futurología. Lo que tiene que estar atenta la opinión pública es no dejarse llevar por mentiras,
por operaciones, porque esto tiene otra consecuencia, si ustedes me permiten. Esto descalifica a la clase política, a la democracia. Ya cada vez escuchamos más discursos antipolítica, tenemos antipolítica dentro de la Cámara de Diputados. Graciela, permíteme. Y eso es mucho más peligroso. Sí, pero el uso de estos términos, ¿no te parece que afecta un poco también lo que es el diálogo, vos con tu posición de negociadora? Te digo, pues me pongo en el lugar de los oyentes que se pueden hacer un merengue de aquellos. No, al contrario, en lo que son estos cruces, estos no hay cruces. A ver, los cruces se dan cuando se tienen que dar. Nosotros, yo hubiera reaccionado antes. Por eso hice el video el jueves. Yo creo que el directorio y en general el partido reaccionó tarde. Habría que inmediatamente salir a dar una respuesta. Lo hice saber. El lunes fue una reunión, ayer fue una reunión extraordinaria del directorio. Yo no sabía que iba a estar el expresidente, doy mi palabra de honor, y eso que soy una persona con cierto grado de importancia dentro del Partido Nacional. ¿Y tenía que estar? Tenía que estar. ¿Por qué? Porque es hora de que aparezca el líder. Porque nosotros estamos en una dificultad todos. Lo dije hace 10 minutos. El Frente Amplio no tiene liderazgos, pero esto es un hecho objetivo de la realidad. Hablando de hechos objetivos. Nosotros tenemos, nosotros tenemos. Y es el expresidente. Era necesario que él pusiera los puntos sobre las sillas. Está bien. Ahora, no sé si quedó pendiente tu respuesta o no entendiste la pregunta cuando te consulté respecto a eventuales errores cometidos en la anterior administración, porque acá de lo que se habla es de una garantía floja. Falso. A ver, ¿por qué falso? Porque yo tengo acá los antecedentes y es notorio. Yo en mi celular, sí. En mi celular tengo el documento emitido por el gobierno español. Emitido por el gobierno español, y no será que el sanchismo sea de derecha, ¿no? Pero con las empresas españolas no se mete. Respaldando la empresa Cardama. Vamos a separar. Vamos a separar porque esto es jurídico. Ahí está, se le dio un arrebato político de cuarta, porque fue un arrebato político de cuarta, puso al gobierno en un lío nacional e internacional. Pero acá hay dos contratos. El principal es el de la construcción por el astillero Cardama, y ahí están todas las consultas, todas las opiniones favorables, todo lo que se dijo que estaban atrasados. Se mintió hasta en eso. La gente tiene que entender que el otro día en la conferencia de prensa se mintió. Pero no había garantía. No hay momento. Parate un poco, déjame, porque si no, no me van a sacar buenas y yo no puedo explicar bien. No, pero estás explicando bien, pero lo que te digo es se mintió. Justamente mintió. ¿Pero hay garantía? Que había, sí, claro. Hay garantía. 4 millones de dólares. Ya hay 8 que están permanentes. Esos están. Sí. 4 millones de dólares. De una garantía. Sí, claro. Correcto. Del fiel cumplimiento del contrato. ¿Y de la otra? Y la otra, la de 8 millones, está. ¿Ah, sí? Claro. Mira. Está la de 8 millones. Pero además les voy a decir a los oyentes. 4 millones de dólares por una garantía de fiel cumplimiento del contrato, no de los materiales, no de la compra de lo que se necesita. Eso está garantizado de otra manera y está en el contrato y está en las otras garantías. 4 millones de dólares. ¿A ustedes les parece que es una cifra que sea motivo de una estafa, de un fraude, que después voy a explicar además lo que significa eso para el Uruguay? 4 millones de dólares, el señor Cardama, supongo yo, que no sé si lo tiene en el bolsillo, porque no conozco sus finanzas, pero seguro que en su cuenta corriente lo tiene. Cualquier fortuna de un sector social más o menos elevado en el Uruguay tiene más de 4 millones de dólares. Estamos hablando de 4 millones de dólares, pero no es que respaldan los 90 millones, son dos cosas distintas. Hay dos tipos de garantías. Porque hay dos tipos de contratos. El principal, que es la construcción de las barcazas, que está controlado por el Ministerio de Defensa, que la propia ministra Lasso dio explicaciones públicas de que se está cumpliendo con el plazo, que tenemos personal permanente allá y está certificado la garantía
del cumplimiento del contrato por una firma inglesa que es de 1700, la Lloyd. Entonces, ¿qué pasó? Y lo explicó Cardama. ¿Y qué les llama la atención? Cuando estamos en guerra, el mundo está en guerra. El Banco Mundial, especialmente el Banco Mundial, me imagino que la OTAN también, y supongo que el gobierno de Estados Unidos, pero no libera, sobre todo el Banco Mundial ordena a los bancos públicos y privados a no dar financiación hasta que no se compruebe efectivamente si lo que se está construyendo es bélico o es de defensa, como son estas lanchas oceánicas. Eso demoró la del 5% del monto total, la de los famosos 4 millones de dólares, demoró que se otorgara. Buscaron en varios lados, también Habitat lo había dado y hubo presiones del gobierno para que no fuera otorgado. A ver, ¿cómo es eso? Porque sí, claro, lo dijo salieron a la desesperada a buscar la garantía. No, a la desesperada, y fueron no. a golpear a Habitat. Hay 11 empresas a las cuales se les pidió. Pero el problema era qué se estaba garantizando. Se estaba garantizando lanchas oceánicas. Acá yo tengo el informe del Piazzo. Si quieren, después se los dejo. Alejandro Sánchez mintió. Lo dijo Pablo Abdala, que Pablo Abdala no es mujer, entonces parece que más seriedad que las mujeres, y es muy ecuánime. Yo creo que también lo soy, lo que pasa es que yo digo a veces cosas más... Tu tono. No, mírame el tono que tengo, mira mi tono. No. Mintió porque leyó un informe viejo del Piazzo. Del Piazzo aprobó esta garantía última. Del Piazzo lo que dijo es que había que renovarla mensualmente. Y eso es lo que había que haber hecho. Ahora, todos sacamos créditos alguna vez, ¿no? Desgraciadamente. ¿Qué es lo primero que tiene que hacer una empresa, aunque sea una zapatería, porque uno compró un par de zapatos a crédito? Si uno no paga o vence un plazo, notificar. Si no se notifica, no se constituye en mora. La salida del otro día, del miércoles de noche, es típica de una persona que no sabe absolutamente nada de derecho, de organización institucional, como es Alejandro Sánchez, y de una persona que se dedicó al derecho penal, sobre todo a armar la fiscalía, pero que de derecho internacional y sobre todo internacional privado sabe menos. Y además es un gran operador. Fíjense ustedes que salió a decir que se hacía una denuncia por fraude y por estafa. Y se presentó el mismo viernes a Fiscalía. ¿Cómo se hizo en pocas horas una denuncia que va contra las autoridades uruguayas? Puede ir, no la conocemos, pero no puede ir contra la empresa, porque la gente piensa que se está denunciando a Cardama. No, penalmente no se puede denunciar una empresa que tiene residencia en el exterior, porque el derecho penal tiene jurisdicción territorial. Acá la denuncia que se presentó debe ser contra el ministro, con el subsecretario, todos los comandantes, y se hizo una denuncia de un día para el otro, se redactó y se presentó. No se intimó a la empresa. Hay un principio básico del derecho internacional, y obviamente nosotros también, que si no constituyo en mora a la persona que se supone que incumplió, no le doy derecho a defensa. Este señor, yo lo escuché como todo el mundo, que a las 11 de la noche del otro día lo despertaron y le dijeron, bueno, si esto se va a arreglar por las buenas. Yo pienso y espero que algún integrante del gobierno, y tengo mis pensamientos por dónde puede venir, van a hacer reaccionar. Ya aparecieron algunas declaraciones que vamos a ver si... Odone, que vos sos hincha de Odone. Bueno, yo no dije ningún nombre. Se nos fue el tiempo, Graciela. Bueno, se nos fue el tiempo. Entonces les digo, hay garantías. Esto es una operación política de cuarta, y vamos a ver lo que dice Fiscalía, ¿no? Bien, simplemente como una línea final.
¿No asume el Partido Nacional el riesgo de que la interpelación sean diputados por esa diferencia eventual con cabildo abierto? ¿Prefieren que sea en el Senado donde no hay mayorías? Ustedes se van a enterar hoy dónde va a ser, porque hoy mañana tenemos una reunión sobre esto. A nosotros no nos cambia el escenario porque las mayorías, entre comillas, de la Cámara de Diputados no son confiables. O sea, no es confiable ni Perrone, sobre todo, y Salle tampoco. Así que nosotros partimos de la base que es más complicado todavía, así que vamos a ver. Todo después del presupuesto, de la discusión. No. Ahí hay temas muy rápidos, muy inminentes que ustedes se van a enterar también con el tema de ACE. El tema de danza no puede seguir un minuto más. Y eso se levanta, se puede llamar a interpelación en cualquier momento. Senadora Graciela Bianchi, muchas gracias. Y crean, por favor, que la política es más sana de lo que algunos quieren hacerla parecer. Después de estas cosas... Sana, y decís que el partido que está en el gobierno es antidemocrático. Bueno, pero, a ver, pero hay que condenar a lo que hacen las cosas que no se deben, no todos somos iguales. Muchas gracias, Graciela. Gracias.